Hoy quiero empezar compartiendo desde lo que compartía el último miércoles. Generalmente no hago la seguidilla con los temas, pero hoy me parece que está bueno partir de un poquito desde la base de lo que veníamos hablando o de lo que les compartía el último miércoles que compartí, valga la redundancia. Así que para empezar quiero que volvamos a leer este pasaje que está en Juan 3, del 29 al 30, y después de eso vamos a disparar para otro lado, pero me parece interesante rescatar esta base. Así que Juan 3, 29 al 30. Dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Y la otra vez compartía, ¿no?, de este rol que estamos todos llamados a ocupar de ser amigos del novio. Es decir, de preparar a la iglesia, de cuidar, de velar por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero. Y ese es el rol que Juan entendía que él tenía que tener. Y es por eso que dice: es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca, en este contexto. Y habla de que el gozo de Juan es que el novio esté contento. El gozo de Juan es escuchar al novio y ver al novio en su relación con la iglesia. Y lo que seguía pensando, ¿no?, después de que compartía esto muy resumido, ¿no?, lo de la otra vuelta, es cómo todos los que fueron muy eficaces en el ministerio entendían esto. Y Pablo mismo después descubrí un versículo que deja muy en claro que él también entendía esto. Pero para poner un poquito de contexto de este pasaje que vamos a leer, que es 2 Corintios 11, del 2 al 3, es que la segunda carta de Pablo a los Corintios es agarrar el látigo y darles, porque venían haciendo las cosas no mal, muy mal venían haciendo las cosas en esa iglesia. Pero Pablo empieza a notar que había como muchos en el medio de esa iglesia que decían que eran apóstoles y predicaban y enseñaban cualquier cosa. Y no solo eso, sino que esta gente, en vez de edificar a la iglesia, lo único que le importaba era edificarse sus propios ministerios y sacar provecho. Y es en este contexto que Pablo, en cierto sentido, como también defendiendo y diciendo: chicos, miren que mi ministerio es válido, y presten atención a todo lo que yo les enseñé, es que Pablo va a escribir estos pasajes que voy a leer ahora. 2 Corintios 11, 2 al 3 dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea, Pablo lo que está diciendo es: yo me identifico de la misma forma que se identificó Juan, de que soy un amigo del novio y tengo un compromiso y un celo real. Acá la palabra celo es la misma que hablábamos el otro día con esta idea de procurar, ¿no? Yo estoy procurando por el bien de la iglesia, yo estoy procurando por edificar a la iglesia y tengo un compromiso real con ustedes, aunque ustedes estén haciendo las cosas mal. Yo tengo un compromiso real con ustedes porque los tengo que presentar como una novia que está preparada, santa, pura y sin mancha para el Cordero, porque el Cordero pagó un precio por ella. Y Pablo está diciendo esto y dice:
O sea, yo estoy velando por ustedes, pero hay una realidad que dice, temo que como la serpiente la engañó a Eva, a ustedes también sus propios pensamientos los sean desviados y eso los termine desviando de un compromiso puro y sincero con Cristo. Otras versiones van a traducir esto como de su sencilla fidelidad a Cristo. O sea, a veces complicamos mucho las cosas, pero obedecer a Cristo es obedecer a Cristo, es escuchar y obedecer y amar y movernos en amor y velar unos por otros. Pero dice, ustedes que están tolerando a esta gente que solo piensa en ellos y se están juntando y le están dando lugar a lo que ellos están enseñando o buscan o pretenden enseñar y aprovecharse, eso que están dándole lugar los puede terminar desviando. Y es en esto que Pablo amonesta ¿no? a la iglesia de Corinto y les dice, no puedo dejar que ustedes desvíen la mirada de Cristo y del compromiso que tienen con Él. Y de vuelta, ¿por qué tenemos un compromiso con Cristo? Diría Romanos, porque Él nos amó primero. Nosotros solo respondemos a su amor. El domingo hablábamos, ¿no?, de esta idea de fijar los ojos en Jesús y desviar los ojos de todas las demás cosas. Pero muchas veces lo que termina desviando nuestros ojos son nuestros ojos. O lo que termina desviando nuestros ojos son nuestros propios pensamientos, que dan lugar a cosas que sabemos que no vienen de Dios. Y a veces, me estoy adelantando a lo que iba a decir después, pero a veces tolerar ciertas cosas hace que nuestros pensamientos empiecen a ser moldeados y no a la obediencia a Cristo. Y no a la forma de la mente de Cristo que es en nosotros, también escribiría Pablo en Corintios. Y sabemos que tenemos que estar preparados para el día en que Cristo vuelva. Eso lo sabemos, es una realidad que la tenemos presente, pero yo creo que si la tuviéramos tan presente como la deberíamos tener presente, no desviaríamos tanto la mirada de las cosas importantes. Pero porque Pablo, y Jesús mismo, vemos que advierten constantemente de que velemos por hacia dónde están yendo nuestros pensamientos. Pablo le va a molestar a los Gálatas y le va a decir, Gálatas insensatos, venían bien, que los desvió, que hizo que corran la mirada. Y Jesús va a decir, tengan cuidado de su propio corazón, que no se desvíe. En Lucas 21, 34 al 36, Jesús enseña y dice así, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, por la embriaguez o por las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Sabemos que va a llegar el día que nos tenemos que presentar delante de Jesús. Pablo va a escribir, que habíamos leído recién, que él dice, yo tengo un celo por ustedes porque los tengo que presentar. Mi trabajo como amigo de novio es presentarlos a ustedes como una novia pura y sin mancha. Y acá dice que todos nos tenemos que presentar delante del Hijo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos despiertos, con los ojos abiertos y fijos o fijados en Cristo, que es lo importante, y en oración. O sea, ¿qué hace la oración? Además de que la oración mueve el corazón de Dios. ¿Qué hace la oración? Mantiene mi mente ocupada en lo que es importante. Entonces está diciendo, oren, velen, manténganse despiertos, no sea que le den lugar a otras cosas y esas otras cosas terminen endureciendo su corazón. ¿Cuáles son las tres cosas que nombra acá? El vicio. ¿Qué es un vicio? Algo que te domina. Algo que te domina, algo de lo que predomina y que gobierna en tu mente. ¿Qué es la embriaguez? Es
consumir tanto de algo que no podemos pensar bien. ¿Qué es la preocupación? No me acuerdo quién, pero alguien lo definía como el exceso del futuro que no me deja pensar en el presente. Entonces, vemos que todas las cosas que dice que terminan endureciendo nuestro corazón son cosas que terminan gobernando nuestra mente, que no son el Espíritu de Dios. Entonces, si queremos presentarnos delante del Hijo del Hombre, me adelanto a la conclusión y después la vamos a reforzar, pero si tenemos que presentarnos delante del Hijo del Hombre, vamos a tener que dejar que el Espíritu gobierne nuestra mente y nuestra vida entera. Y nuestro espíritu también, mejor dicho. En Romanos 13, del 11 al 14, Pablo también va a escribir y va en este sentido, ¿no? Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni en desacuerdos, ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Pablo está diciendo, ese día está todavía más cerca que antes. Ese día es inminente. Va a llegar. Está cerca. Y si ustedes entienden esto, no solo no van a dejar que se endurezca su corazón, sino que van a estar atentos y van a dejar de un lado todo lo que venían haciendo y ocupando su mente en alimentar la carne, y van a empezar a alimentar al espíritu. Dice, orgías, borracheras, inmoralidad sexual, libertinaje, desacuerdos y envidias. Son todas cosas que terminan ocupando nuestra mente. Son todas cosas que puede ser que generen placer o me pongan a mí primero, pero me desvían de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y dice, no se preocupen por esto, no se preocupen, no ocupen su mente de antemano en estas cosas que no son de provecho, sino que pónganse la armadura de la luz. Y ocupen su mente en lo que Cristo quiere para nosotros. Porque la verdad es muy fácil ocupar nuestra mente en cosas que no tenemos que ocuparlas. Y la verdad que sabemos muy bien cuáles son las cosas que nos hacen bien y cuáles son las cosas que no nos hacen mal. Nuestra propia conciencia muchas veces nos condena. Pero esa condena no nos lleva a un arrepentimiento verdadero, sino a una tristeza que no sirve de nada. Sino es la tristeza que viene de Dios, que me lleva a volver a Él. Esto no lo tenía en el escrito. Pero tenemos que entender esto, ¿no? Que decía que es muy fácil alimentar la carne. Cuando Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a orar ahí a Getsemaní, y le dice, oren por mí. ¿Qué pasa con estos tres? La palman, 3 veces la palman, los chiquitos. Pero dice, luego volvió, Mateo 26, 40 al 42, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, permanezcan despiertos y oren, lo mismo que Pablo le escribía y que Jesús enseñaba que tenían que hacer, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Y le dice que después de decir esto, dice, por segunda vez se retiró y oró, y dice que lo que oró es esto. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿por qué Jesús puede decir eso? Porque Él se estaba ocupando de las cosas del Espíritu. Porque alineó su voluntad a la voluntad del Padre. Los otros que no podían hacer esto, dice
que corrían un peligro que era caer en la tentación. ¿Y qué es lo que enseña Santiago acerca de la tentación? ¿Que dónde está la tentación? ¿Afuera? No. La tentación está en mis propios deseos y le damos muchas veces lugar a nuestros propios deseos porque ocupamos nuestra mente en nuestros propios deseos. Y maquinamos y fantaseamos y damos vueltas e imaginamos hipotéticos y nada de eso sirve. Lo que sirve, lo que es de verdadero provecho es edificar el espíritu. Pero dice, la carne es débil y como es débil, hay que someterla al espíritu y que dejar que el espíritu gobierne. En Romanos 8, 5 al 7 dice que Pablo escribe: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Es muy sencillo. O gobierna la mente el Espíritu de Dios o gobierna nuestra mente la carne. Si no estamos experimentando la paz y la vida en abundancia que Dios promete, posiblemente lo que gobierne nuestra mente no sea el Espíritu Santo de Dios. Y no estoy diciendo que no hay problemas, pero porque la situación externa no cambia lo que hay internamente, que es el gozo y la paz, que son características del fruto del Espíritu Santo, que tienen que ver con carácter. Pero tenemos que dejar que nuestra mente sea gobernada por el Espíritu Santo para fijar la mente en los deseos del Espíritu y hacer la voluntad del Padre. Pero es muy fuerte lo que dice, ¿no? La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Y dice que no se va a someter a Dios ni a ganchos, porque no es capaz de hacerlo. O sea, si hay rebeldía en nuestro corazón, tenemos que rendirnos y decirle al Espíritu Santo, goberná vos. Porque si no, estamos mal parados. Y no vamos a experimentar nunca la paz y la vida de Dios. El otro día con los jóvenes hablábamos esto, ¿no? Uno de los nombres de Jesús que se da en Isaías 9, en la promesa esta es que Jesús va a ser príncipe de paz. Que donde Él gobierne va a haber paz. Pero no va a haber paz si no le damos el lugar para que Él gobierne. Él lo va a tomar, va a llegar un momento que Él lo va a tomar ese lugar. Pero ahora mismo tenemos que dárselo nosotros. Tenemos que ir a Él. Abdicar es la palabra. Efesios 6, versículo conocido, 10 al 18. Dice que es la idea de la armadura de Dios, pero dice así. 6 del 10 al 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Manténganse firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Arranca como ya lo venimos leyendo en todos los pasajes que leemos, que dicen despiertos, alerta y orando. ¿Por qué?
porque así le damos lugar al Espíritu para que gobierne nuestra mente. Pero dice, fortalezcanse con el poder del Señor. Es reconocer que con mis fuerzas no puedo. Y tenemos que ponernos la armadura de Dios. Pero antes de esto es entender, ¿no?, que nuestra lucha, como dice, no es contra carne ni sangre, no es contra la gente, es contra las huestes espirituales que están afuera, pero que con sus argumentos me convencen adentro. El problema es acá y afuera. También está. Pero, de vuelta, va a llegar un momento que todo se va a rendir en obediencia al Hijo. Y ahora vamos a leer que estas huestes están ahí, pero tampoco tienen tanto poder como parece. Pero aún así es necesario que nos pongamos toda la armadura de Dios. Pero ¿por qué dice? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Porque, de vuelta, vamos a tener que presentarnos delante del Hijo. Y solo los que caminaron con la armadura bien puesta y los ojos abiertos van a haber desarrollado una vida de pureza y santidad y devoción a Dios que le agrade al Hijo. En Apocalipsis va a decir que los que vencieron me van a vencer por la sangre del Cordero, menospreciando su vida hasta la muerte, pero dando testimonio. Entonces es entender esto, ¿no? Que solamente cuando me rindo, y porque me rindo me preparo, puedo resistir. Y en cuanto a la armadura, conocemos los elementos, pero dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. O sea, la verdad, la palabra, conocer la palabra es lo que hace que nada, todo lo demás se caiga a pedazos. Porque el cinturón lo que hace es sostener la ropa. Y nuestra vida se cae a pedazos si la edificamos en algo que no es la verdad y en obediencia a esa verdad. Tenemos que estar protegidos por la coraza de justicia. Esto tiene que ver con saber que la obra de Jesús es más que suficiente y que Él perdonó nuestros pecados y que cuando el Padre nos ve, ve al Hijo. Porque el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Es con la armadura del Espíritu, con la armadura de Dios. Es de Él, no mía. Me la presta. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, esta es la idea que hablábamos con los jóvenes que decía el sábado, pero el Evangelio de la paz no es que todo va a estar bien, es que viene el príncipe de paz a reinar y a establecer un reino que va a durar para siempre. Y que donde Él gobierne hay paz. No es otra cosa. El Evangelio no es otra cosa que el mismo que vino, murió, resucitó, subió, pero vuelve a reinar. El escudo de la fe, o sea, de vuelta, ¿cómo arrancábamos leyendo? Decía esta idea de que Pablo temía que el diablo los engañe a través de estos a otros apóstoles. Y el diablo está constantemente tirando argumentos a nuestra mente, y una mente gobernada, que no es gobernada por el Espíritu, tiene las defensas bajas. Por eso tenemos que levantar el escudo de la fe. Y la fe es obediencia. Y si la obediencia es hacer la voluntad de Dios, la obediencia es ocuparse de los negocios del Padre. Y una mente ocupada en los negocios del Padre no tiene lugar para ocuparse por otras cosas. Entonces es necesario que nuestra fe sea real, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir su palabra, pero caminando en obediencia a Él. Y así es como apagamos las flechas del enemigo, porque no tienen lugar. No porque no nos den, porque no nos afectan, porque no le damos el lugar que quieren tener. Y dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. De vuelta, la palabra y la salvación. El casco, ¿dónde va? En la cabeza. Pensamientos ordenados desde la base correcta. Y la base correcta es el amor de Cristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo sabemos, pero a veces nos movemos como si no lo supiéramos y nos damos cada golpe contra la pared. Estoy bien de tiempo hoy. Dije, ¿empiezo a saltear? No, hoy no salteo. Vamos con Colosenses 2, del 6 en adelante. Pablo va a escribir: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense, gratitud, ser agradecidos, como cantábamos hoy, como recordábamos. ¿Por qué? Porque de vuelta, eso es dejar que el Espíritu gobierne mi mente. Y dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque va a venir gente que te va a vender la manzanita. ¿Por qué? Porque hay ofensa en su corazón. Porque no le da lugar a Cristo. Pero los que son amigos del novio van a velar y van a cuidar por la iglesia y no van a dejar que la iglesia se cautive. Y van a estar atentos y con los ojos abiertos. Y sigue diciendo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, que Él es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Pero después me salté un par de versículos y dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y dice que desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo ya venció. Cristo ya humilló a los poderes contra los que luchamos. O sea, con el simple hecho de ponernos la armadura que es de Él, ya podemos caminar bien posicionados. Pero el otro día hablaba con Debo y había elegido una mala elección de palabras con algo que dije. Y Debo me va a pegar, pero lo voy a enganchar ahora con esto. Pero la realidad es que muchas veces salimos afuera y no nos ponemos ni la mitad de las armas, o no agarramos la mitad del armamento que tenemos en Cristo. O sea, caminamos por ahí y no nos pasa nada por gracia. Y no estoy hablando de que no nos pasa nada físicamente, estoy hablando de que el enemigo no nos agarra y nos da vuelta por gracia y porque Dios es bueno. Pero la verdad es que muchas veces caminamos con una mente tan entenebrecida y tan despojados de la armadura que nos corresponde tener, que es peligroso. Pero de vuelta, esos poderes fueron humillados. No tienen autoridad y no se comparan con lo que Cristo es. Y con lo que Cristo hizo, porque en esa obra de la cruz está nuestra victoria. Pero tenemos que caminar correctamente posicionados en esa victoria. Segunda de Corintios 2, 10 al 11, al revés, antes era 11, del 2 y 3, ahora es 2, 10. Segunda de Corintios 2, 10 al 11 va a decir, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El diablo, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo sabemos, pero a veces ignoramos esta realidad.
e ignoramos y pisamos el palito que ya sabemos que no tenemos que pisar. Y acá Pablo está diciendo, yo no estoy dejando que haya falta de perdón y esa falta de perdón se traduzca en amargura en mi corazón. ¿Por qué? Porque no desconozco las artimañas del enemigo y sé que la falta de perdón en mi corazón termina afectando a otros. Entonces, como yo tengo un celo por la iglesia, velo por mi propio corazón y estoy atento de no caer en las artimañas del enemigo, porque a la que yo caiga puedo ser de tropiezo para otros. Entonces, es fuerte esto, pero tenemos que entender que un compromiso real con Cristo, el ser amigos del novio, hace que estemos atentos de nuestro propio corazón, no por nuestro propio bien, sino por el bien de otros. De vuelta, el Evangelio es individual porque Dios nos amó y murió por cada uno de nosotros, pero es corporativo porque Él quiere una novia pura y sin mancha que presentar delante de Él. Entonces tenemos que caminar con la guardia alta. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes, diría Jesús. Y Pablo va a seguir explicando y va a decir que en 2 Corintios 10, 4, 5 va a decir, las armas con las que luchamos, ya lo conocemos, pero no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Una mente que se va a someter al gobierno del Espíritu, al gobierno de Cristo, para luchar con las armas que son del Espíritu. Y porque esas son las armas poderosas. Tenemos que crecer en nuestra vida de oración, tenemos que conocer de vuelta la verdad, porque si no, se nos van a caer los pantalones. Porque este es el cinturón. Entonces, tenemos que crecer en disciplinas espirituales, tenemos que crecer en amor los unos por los otros, porque eso es lo que Cristo quiere y eso es lo que necesitamos. Este creería que va a ser el último versículo largo que leo, pero bueno, Pablo no es el único que habla de estas cosas, sino que Pedro también las habla. Y en 2 de Pedro 1 dice así: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y dice que en su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Otras versiones van a decir para vivir como Dios manda, para llevar la vida que Él quiere. Ya lo tenemos todo. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Escapar de una mente gobernada por la carne y por los propios deseos, que cede la tentación porque los propios deseos están en mi mente, podamos vestirnos de la naturaleza divina y tener parte con Cristo. Lleguen a eso. Y después dice, precisamente por eso, esfuércense. Esta idea, ¿no? De vuelta, lo mismo que hablamos antes, procurar, poner esmero, movernos en pos de añadir a su fe virtud. Esta virtud tiene que ver con excelencia moral, con una vida intachable. Una vida de fe, de obediencia, va a ser una vida que se mueve sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y a esa vida intachable se le agrega conocimiento, va a decir Pedro. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que van a subir al monte y conocer? Los limpios de manos y puros de corazón. Y a ese conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque a medida que más conocemos de Jesús, más conocemos de Él, más gobierna Él, más tiene lugar Él, entonces menos gobiernan mis emociones, que no son malas, pero cuando me gobiernan,
cuando me gobiernan mis emociones, agárrate. Y a ese dominio propio, constancia, porque de nada sirve estar un momento acá arriba y otro momento acá abajo. El hombre de doble ánimo, va a decir Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Así que tienen que agregar dominio propio, gobernar las emociones, constancia, perseverar aún cuando las cosas no se dan de la forma que quiero. Y a esa constancia, devoción a Dios, mirarlo a Él y caminar en pos de lo que Él quiere. Y a esa devoción a Dios, porque cuando lo miramos a Él, lo amamos más a Él, pero porque no podemos decir que lo amamos a Él sin amar a nuestros hermanos, y sigue diciendo afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, a esa mentalidad de iglesia, se le agrega el amor. El amor, el ágape, el darse. El no estima mi vida como basura, con tal de que vos ganes a Cristo. Porque esas cualidades, si abundan entre ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esta parte me gusta, no la voy a explicar, pero ya saben lo que es alguien inútil e improductivo, así que seguimos. En cambio, el que no las tiene está tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. No se pone el casquito, no se pone la coraza. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no van a caer jamás y se van a poder presentar delante del Hijo del Hombre. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino de los cielos, del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me quedan 2 versículos más, así que si quieren vayan pasando los chicos de alabanza. Pero hay un ejemplo al que siempre vuelvo, porque arrancamos hablando de Juan el Bautista y volvemos un toquecito a Juan el Bautista, pero el tipo estaba, después de su vida dedicada al plan de Dios, después de haber dicho todo eso, termina un toque en la cárcel. Un toque en la cárcel, un toque porque después lo termina matando, no por otra cosa, pero termina en la cárcel. Y estando ahí dice que le manda a los discípulos a preguntar si a Jesús, le va a preguntarle a Jesús si él era el que iba a venir o tenían que esperar a otro. O sea, Juan en ese momento duda. Y Jesús le contesta a los discípulos de Juan y les dice, esto está en el versículo 4 de Mateo 11, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en la piel son sanados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Acá siempre pienso esto, ¿no? Que Juan por un momento se desenfoca. Por un momento se desenfoca. Pero aún en su desenfoque es correcta su actitud. Dentro de todo, porque no va a otro lado y no se queda con su desenfoque, sino que va a Cristo, de la forma que puede, mandando a los discípulos. Y Jesús dice, vean lo que está pasando, estoy cumpliendo el mensaje que Juan predicaba también, estoy cumpliendo con el plan de Dios, se están anunciando las buenas nuevas. Y dice, dichoso el que no encuentra tropiezo en mí. Pero la realidad, a lo que voy y a lo que se resume todo es, vamos a encontrar tropiezo en Jesús siempre que no dejemos que el Espíritu gobierne. Vamos a encontrar tropiezo porque hay algo que no nos va a cerrar. Porque nuestra carne es débil y algún engaño nos comemos. Entonces es necesario dejar que el Espíritu gobierne en serio, para alinearnos al plan de Dios y ese día, como novia preparada, presentarnos delante del Cordero. Sin tropiezo, nosotros, porque de vuelta, cuando tropezamos, nos llevamos a un par.
Y eso es peligrosísimo. Pero de vuelta, yo estoy convencido de que hay una generación de amigos del novio que van a velar para que eso no pase. Pero tenemos que estar atentos, velando y orando, porque eso se hace de vuelta con oración y con los ojos abiertos. Y ahora sí, con esto quiero terminar, pero si me permiten una mini confesión. Creo que una de las cosas que más me gusta estudiar de la palabra son Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que son las cartas de las iglesias Apocalipsis, de las 7 iglesias, ¿no? Y yo creo que la que más me cuesta entender es la que para muchos es la más fácil o es la más positiva, porque es la carta a la iglesia de Filadelfia, que es la carta a la que Jesús no le reclama nada. Y a esta carta dice, le escribe así Jesús, ¿no? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, a la iglesia que está haciendo las cosas bien, les dice, gracias, les dice, qué bueno que hayan guardado mi palabra, qué bueno que hayan permanecido firmes, qué bueno que no se hayan desviado. Pero no se conformen con ese qué bueno, sino hasta que sea ese día, retengan lo que tienen. Sigan velando, sigan orando. ¿Por qué? Porque al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y yo escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero la promesa es para los que vencen. Y los que vencen es porque se afirmaron en el que ya venció y se dejaron gobernar por él. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es una esperanza que no avergüenza para nada. ¿Les parece si oramos? Señor Jesús, papá, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, papá, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, papá, porque vos nos enseñás todas estas cosas para que cuando vengan los momentos difíciles no tropecemos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora mismo que abras nuestros ojos al conocimiento del Hijo y en el conocimiento del Hijo podamos crecer en la verdad y arraigarnos en tu verdad y en tu amor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido ahora mismo que nos hagas entender, Señor, qué es lo que está gobernando nuestra mente, que si lo que gobierna nuestra mente es la carne, Señor, que ahora mismo, Señor, sea tu Espíritu el que nos inquiete de tal manera que no nos quede otra que abdicar. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que seas vos el que hable a nuestra mente y corazón y nos haga entender que lo que hay en vos es mejor. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que a los que se sienten desarmados, vos los hagas entender tu victoria en la cruz. Esa victoria que humilló al enemigo, que desarmó a todas las potestades y que clavó toda acta de acusación que estaba en nuestra contra, Señor. Hacenos entender esa victoria, porque cuando entendemos esa victoria caminamos en pos de vos.
Espíritu Santo de Dios, llévanos a ponernos nuestra armadura, porque entendemos que el día está avanzado, que la noche está avanzada, pero las tinieblas cubren y parece que van ganando terreno, pero el día se acerca, porque donde creció la cizaña también va a crecer el trigo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas vos el que nos entregue las armas y también nos hagas conscientes de que tenemos armas que tenemos que agarrar. Espíritu Santo de Dios, seguí edificando tu iglesia como vos la haces. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas vos el que tu voz sea tan clara, Señor, que convenzas hasta el corazón que está endurecido. Espíritu Santo de Dios, seguí afirmándonos en tu amor, porque tu amor cubre multitud de pecados. Y hacenos perdonar y seguir examinando nuestro corazón, porque si no te damos lugar, estamos en problemas. Te damos gracias, Jesús, porque vos sos bueno y porque vos empezaste la buena obra y la vas a terminar, Señor. Te damos gracias. Lo que era bien
escuchamos tu voz, Señor, colocamos nuestros ojos en vos y como no veíamos, fuimos a vos y compramos colirio. Y una vez que vimos, entendimos que éramos más pobres de lo que pensábamos y que necesitábamos ir y comprar el oro refinado por vos. Espíritu Santo, Señor, te damos gracias porque vos encontramos todo lo que necesitamos. Y una vez que conseguimos ese oro, una vez que nos revestimos del poder que hay en vos, y no en nuestras propias fuerzas, también entendimos que estábamos desnudos. Y entendiendo eso, fuimos y compramos también ropas blancas, porque es la única ropa que el Cordero va a aceptar. Espíritu Santo, Señor, entendimos que no teníamos nada, pero aún esa nada no va a impedir, si vamos a vos, de que te encontremos en vos todo, Espíritu Santo, porque todo lo demás de vuelta pierde su valor y entonces vamos y compramos todo de vos, todo lo que tenemos que comprar, porque solo vos llenás todo en todo, Señor. Señor, desafíanos a estar satisfechos en vos, desafíanos a no estar satisfechos con las cosas del mundo, Señor, sino solo estar satisfechos cuando el Espíritu Santo gobierna, Señor. Entonces por eso de vuelta, repito, compramos colirio y abrí nuestros ojos, compramos oro, Señor, aunque tengamos que pasar por la prueba. Y compramos ropa blanca porque queremos ser la novia que está preparada para cuando vos vengas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vos que empezaste la buena obra la vas a terminar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Atráenos y nos volveremos, atráenos a ti y nos volveremos, porque solo en vos estamos completos, Señor. Te damos gracias, Jesús, una vez más, en tu nombre. Amén, amén y amén. Y con eso nos estamos viendo el domingo a las 11.